Hola, aquí está la tercera parte para las personas que la estaban esperando, los que están tejiendo esta hermosa mochila de trébol de 4 pétalos. Hoy vamos a hacer esta parte de abajo. Recuerden que hasta la segunda parte les enseñé cómo meter estos bracitos. Ya en esta tercera parte vamos a tejer hasta el centro de la flor, igual el centro del rombo. Sin más, empecemos con el paso a paso. Estoy pendiente de sus comentarios, aclarando dudas. Igual si tienen alguna duda en esta parte, con mucho gusto estaré pendiente de los comentarios. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan muchísimo para que muchas personas puedan ver este tutorial y realizar esta hermosa mochila. Bueno, yo ya terminé la vuelta y voy a empezar la siguiente. Acá hice los 4 amarillos corridos, estoy haciendo 4 negros, 2 sobre amarillo, 2 sobre negro. Y acá tengo los 2 azules que empecé en la vuelta anterior. Agarro mi hilo azul, que recuerde que lo tengo de este lado, y voy a hacer los azules. A los azules los voy a aumentar porque son las hojitas de la flor, entonces voy a empezar a aumentar de 2 en 2. Hago 2 azules sobre azul y 2 azules sobre negro. Agarro el negro que lo tengo a este lado sin juntarlos. Mire, el azul sigue acá, solo los junto acá. Miren, esta parte están juntos para guardarlos por debajo. Voy a hacer todo negro tapando los amarillos porque este amarillo termina en 2 amarillos no más. Ya acá muere también el naranja, así. Mire, quedó corrido. Ahora voy a hacer 2 amarillos, que lo tengo aquí a este lado, 2 amarillos por encima del naranja. Acomodo mis hilos, halo un poco el hilo con el que voy a trabajar, 2 amarillos y lo dejo ahí. Voy a agarrar nuevamente el negro y voy a hacer lo mismo. Tapo los 2 amarillos con negro. Voy a dejar 2 negros libres porque estos 2 negros me sirven para aumentar el fucsia. Así como aumenté acá el azul, así mismo voy a aumentar el fucsia. Dejo 2 negros libres. Ahí están 2 puntos negros libres. Y agarro el fucsia. Acomodo los hilos que queden ordenaditos. Halo un poco el fucsia que no esté recogido en la parte de atrás. Y voy a hacer los 4 fucsias. Uno, 2 sobre negro, 2 sobre fucsia. Así estamos aumentando las patitas. Recuerden que estas son las 2 de abajo. Ya ahora vamos a meter las que van a los lados. Esta la voy a aumentar hasta que tenga 10 puntos azules, 10 puntos fucsia. Y acá vamos a disminuir. Simplemente hacemos corridos. Recuerden que quedan ya 4 negros a este lado, entonces voy a hacer 2 negros sobre negro, 2 sobre amarillo, corro los amarillos, acá me van a quedar solo 2 verdes y así vamos a correr los colores hacia el centro. Voy a terminar esta vuelta y ya les enseño cómo me está quedando para que comparen con sus tejidos. Bueno, yo ya avancé bastante. Quise adelantar mucho porque realmente no hice más sino aumentar. Recuerden que les expliqué que estos azules los iba a aumentar hasta que tuviera 10, igual que los fucsia. El amarillo seguía siendo amarillo, este simplemente aumentaba el negro y esto los corría.
Realmente no hice nada diferente y no tiene dificultad. Lo que les enseñé, corriendo los colores y ya. Por eso quise enseñárselos así. Acá tengo 10 azules, acá tengo 10 fucsias. Y voy a empezar la siguiente vuelta. Acá tengo 10 azules y me quedan 2 negros libres, donde voy a hacer 2 más. En total el brazo va a tener 12 puntos azules. Pero acá hay un pequeño cambio y es que se corta el amarillo. Ya no voy a hacer los 2 amarillos, voy a hacer 2 negros encima de amarillo, así. Y voy a hacer igual 12 fucsias. Por eso quise mostrarles esta pequeña parte. Halo un poco el rosado, por acá se nota, es el naranja. Recuerden alar sus hilos, ahí ya quedó, para que no se note. Acomodo mis hilos y voy a hacer 12 fucsias. 1 y 2 sobre negro. Esto era lo que quería explicarles para que no se me pierdan en detalles tan pequeños y tan sencillos, pero que no se nos hacen tan familiares si no estamos acostumbrados a diseños como estos. Este diseño es un motivo muy grande. Son solamente 3 motivos para completar el diseño, así que es muy grande. Si se dan cuenta, va a salir una flor bastante grande. Entonces por eso quise enseñarla, porque siempre les enseño motivos muy parecidos pero con flores pequeñas. Bueno, ya quedó terminado el fucsia, voy a seguir con el negro. Seguimos disminuyendo, acá ya me quedarían 2 azules, corriendo el amarillo. Eso es todo. Quería mostrarles este pedacito que es el que se me hace importante. Voy a dar 2 vueltas más, esta que acabo de empezar, y una vuelta más, y ya les enseño cómo quedan. Retomo, voy a hacer 2 vueltas más, o sea, acá acabo de meter 2 puntos negros, voy a dar una vuelta más haciendo lo mismo, pero solamente hasta acá los azules. No me puede pasar de ahí y me quedan los mismos 12 azules, 2 negros, 12 fucsias, y esta parte de acá negra sí va a aumentar porque voy a hacer 2 negros sobre amarillo, en la siguiente 2 negros sobre amarillo, y así hasta tapar el azul, como tapamos el fucsia, como tapamos el verde, como tapamos el naranja. Listo, igual voy a darlas y ya les enseño. Bueno, recuerden que les dije que íbamos a hacer 2 vueltas más. Les voy a enseñar cómo me quedó. Mire cómo está el rombo, simplemente disminuimos. Acá me quedan 6 amarillos y les voy a enseñar cómo me quedó estas patitas. Hice 2 vueltas metiendo el negro acá encima del amarillo. Tengo 12 puntos azules, 12 puntos fucsia, y acá tengo 14 puntos negros. Toda esta parte negra me quedaron con 14 puntos. Y vamos a empezar la siguiente vuelta. En esta vuelta vamos a sacar ya los bracitos de la flor y lo vamos a hacer de esta forma. Voy a hacer 2 puntos negros sobre amarillo y 2 puntos negros sobre negro. Recuerde que les dije que tengo 14 puntos negros. Acá acabo de hacer 2, me quedan 12 libres y los voy a hacer con naranja. Lo mismo. Acomodo mis hilos, halo el naranja un poco y voy a hacer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí ya me quedó
mi bracito naranja. Voy a hacer 2 negros encima de este azul. En esta vuelta vamos a empezar a disminuir el azul y lo vamos a hacer de esta vuelta, de esta forma, perdón. 2 negros. Recuerden que teníamos 12 azules. En esta vuelta solo me van a quedar 10, igual que el fucsia. Acá solo 10, acá disminuí 2 y vamos a hacer 2 negros, que son los 2 que están encima del amarillo. Recuerden que dejamos de hacer amarillo y empezamos a hacer una línea de negros. Acá voy a hacer lo mismo, voy a hacer 10 fucsia, voy a dejar 2 libres para hacer 2 negros y voy a abrir el brazo, pero lo voy a hacer en color verde. Acá voy a meter 12 puntos verdes y acá me queda solo espacio para 2 amarillos. Voy a terminar esta vuelta y ya les enseño cómo me está quedando. Bueno, yo ya terminé la vuelta. Recuerden que les enseñé cómo se metía el bracito naranja y acá metí el bracito verde. Acá siguen los negros y estoy disminuyendo fucsia azul, pero solo en este lado. Acá solo me quedaron 2 amarillos. Recuerda que estábamos disminuyendo el rombo, es muy sencillo. Solamente quedaron 2 amarillos y acá quedaron 4 negros. En esta vuelta que acabo de empezar, coloqué el segundo brazo naranja y el segundo brazo y estoy disminuyendo estos. ¿Listo? Voy a enseñarles cómo lo estoy haciendo. Y también quiero enseñarles que acá cambia el amarillo. Recuerde que en esta vuelta nos quedaron 2 amarillos acá. En esta vuelta vamos a aumentarlo nuevamente, pero vamos a meter otro color. Vamos a hacer los 2 amarillos para que queden corridos. 1, 2. Encima de negro. Es muy importante que tengan claro que estoy trabajando encima de negro los 2 amarillos. Y voy a hacer 2 naranjas encima de los amarillos. 1, 2 naranjas y voy a hacer 2 amarillos nuevamente. 1 y 2. Así ya empieza a formarse un nuevo rombo. Voy a hacer los negros, que acabo de disminuir 2 negros porque los tapé con amarillo, pero los voy a aumentar encima del naranja. Entonces hago 2 negros sobre negro y 2 negros sobre naranja, de esta forma. Y voy a hacer los naranjas. Recuerde que los puntos naranjas me quedan corridos hacia el centro. Acomodo mis hilos, siempre acomodar los hilos, alar un poco el hilo para que no se recoja en la parte de atrás y empiezo a hacer los naranjas. Voy a hacer 2 naranjas más sobre el negro, porque recuerde que acá le disminuí 2, entonces tengo que hacer 2 más para que me queden completos los 12 con los que empecé el brazo. Ahí tengo en total 12 puntos naranjas. Voy a hacer los negros, 2 sobre azul, que estos 2 azules que tengo acá abajo empiecen a correrse sobre el azul. Y recuerden que estamos disminuyendo el azul. En esta vuelta también vamos a disminuir el azul de esta forma. Halo un poco mi hilo, siempre recuerden alarlo porque
hasta acá tengo el azul, en toda esta parte se pudo recoger. Entonces lo halo un poco para estirarlo y voy a hacer los azules que me quedan, que cada vez van a ser menos hasta tener un total de 2 no más. Hasta ahí. De esta forma voy a hacer los 2 negros, voy a hacer los fucsias, dejo 2 fucsias libres para hacer igual esto, los 2 negros corridos pero sobre fucsia, y voy a hacer el bracito de verde para que me quede así. Mire, hice los 2 negros, hice los fucsias, corrí 2 negros sobre fucsia, el bracito lo empecé encima de los 2 negros de acá y dejé 2 verdes libres para hacer los 4 negros. En esta parte tengo 4 negros, en esta parte tengo 4 negros. Así me tiene que quedar y voy a adelantar para enseñarles cómo nos está quedando. Está muy precioso, realmente se ve muy bonito. Ya está tomando forma. Ya nos vemos para enseñarles cómo me está quedando. Yo adelanté bastante, quiero enseñarles cómo está quedando hermoso, pero no he hecho nada raro, no se me afanen, que está fácil de entender. Recuerden que en esta parte quedaron los 2 amarillos y empecé a abrir el rombo. Eso es lo único que hice, empezar a abrir el rombo, seguí abriendo el rombo, metiendo colores. Acá aumenté el fucsia 6, venía aumentando de 2 en 2. Acá lo aumenté a 6 para hacer una crucecita negra en el centro. Y acá terminé ya las hojitas. Terminé la naranja, terminé la verde y en el centro hice 2 puntos amarillos. Eso es todo lo que he estado haciendo. Voy a mostrarles cómo estoy metiendo este amarillo acá en el centro para que no se me pierdan y enseñarles un poquito del rombo. Bueno, acá voy con 4 puntos negros. No he cambiado, siguen 4 puntos negros en los bordes. Y voy a hacer el quinto, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer el sexto. Voy en el quinto, en la quinta vuelta naranja. 1, 2, 3, 4, 5. Voy en la quinta vuelta naranja, voy a hacer la sexta vuelta naranja para que me quede como este. Voy a empezar los naranjas igual que los verdes, 12 bracitos, no ha cambiado. Disminuí el azul hasta 2, disminuí el fucsia hasta 2 y hice 6 vueltas naranjas, 6 vueltas verdes. Eso quería que les quedara muy claro para que no se me vayan a perder en esta parte. Mire, acá tengo hasta donde terminé el azul y el fucsia. Ahora voy a hacer naranja hasta los 2 negros. Acá. Hasta ahí. Los 2 negros los tapé con naranja y voy a hacer 2 negros encima de azul. Ya aquí muere este azul. Y voy a hacer 2 amarillos en el centro de los 2 negros. Uno y 2 amarillos. Recuerde que esta línea iba desde el rombo de abajo, acá la cambié a negro y ahora voy a hacer 2 puntos amarillos. Y encima de los 2 fucsias que tengo libres voy a hacer 2 negros. Así me queda. Y ahora voy a hacer todo verde, dejando 2 verdes libres para empezar los 4 negros que estoy haciendo en los lados. Jalo un poco mi hilo
Acá ya dejé 2 verdes libres y voy a hacer los 4 negros de los lados. 2 negros sobre verde y 2 negros sobre negro. Y estamos ampliando el rombo. Voy a hacer 2 amarillos sobre negro. 1, 2. Y sobre estos 2 amarillos voy a hacer naranja. Uno, 2 naranjas. Y ahora voy a hacer 2 azules. Uno y 2 azules. Y los fucsia, como acá hice 6 fucsias, aumenté bastante los fucsias. Voy a hacer en total 4 fucsias para abrir el brazo. 2 sobre azul, 2 sobre fucsia y voy a hacer 2 negros en el centro del rombo fucsia. Y vuelvo a hacer los 4 fucsias para empezar este lado. Lo mismo, hago corrido, 2 azules sobre naranja, 2 naranjas sobre amarillo, 2 amarillos sobre negro, y acá voy a pasar todo negro hasta terminar estos naranjas. Ya les muestro cómo me queda. Bueno, ya hice todo el negro tapando el naranja y quedaron los 2 negros que tengo al lado de amarillo, o en medio de naranja y amarillo, quedaron libres. Ahí voy a ampliar el bracito de este color amarillo que metí. Voy a hacer 2 amarillos, voy a hacer 2 fucsias y voy a hacer 2 amarillos. Así. Y voy a hacer todo este negro. Todo este negro, dejando 2 negros libres para correr el amarillo. Ya les muestro cómo me está quedando.